Marcos capítulo 16. ¿Estamos ahí? Bien, Jesucristo, nosotros sabemos que Él prometió que iba a morir y murió. Prometió que iba a resucitar y resucitó. Prometió que iba a volver y volverá. Eso es un hecho. Así que vamos a leer la encomienda que el Señor Jesucristo le dejó a su iglesia. Esto no es solo para los 11 que estaban ahí, sino que es para toda la iglesia. ¿Y cuántos de aquí son iglesia del Señor? Vamos, diga: yo soy la iglesia de Cristo. Amén. Y más le vale que lo diga, porque si no se excluye. Dice en el verso 14, 16, verso 14. ¿Lo tienen? Dice el verso 14. Finalmente, eso de finalmente ya se le había aparecido a varias personas. Ustedes saben que se le apareció a más de 500, ¿no? A más de 500 hermanos. Pero, de último, se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, ¿qué le va a pasar? Será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dijo Jesús, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ¿qué va a suceder? Sanarán. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Muy bien, pero vamos a observar este asunto de la gran comisión. Es importante, ¿no?, que Jesucristo hizo énfasis en este asunto antes de irse de la tierra y dejó esta misión encomendada a aquellos que habían estado con él, a los 11. Judas ya no estaba, porque ya nosotros sabemos qué había sucedido con él. Lástima, porque Judas se ahorcó. Si Judas no se hubiese ahorcado, sin duda hubiese seguido su ministerio, porque todo pecado y blasfemia le será perdonado a los hombres, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pedro negó a Jesús y Pedro pecó más terriblemente que Judas. Pero Pedro no fue tonto. Pedro volvió a la pesca, ¿no? Y Judas no. Judas fue y se ahorcó. Ni siquiera disfrutó sus monedas con las que traicionó a su mejor amigo, a su hermano, a su maestro. Pero Jesucristo hace algo muy importante, ¿no? Que se le aparece a los 11 después de habérsele aparecido a muchas personas. Incluso cuando Jesucristo expiró en la cruz, la Biblia dice que hubieron personas que resucitaron y fueron sin duda a testificar, ¿no?, de qué era lo que les había sucedido, dónde estaban. Hay una controversia hoy en día de personas que dicen que cuando alguien muere está dormido, está en un lugar de espera, o sea que lo meten en la morgue celestial y ahí está hasta que vayan a reclamar el cuerpo. Y eso no es así. En la actualidad, cuando la gente muere, Antiguo y Nuevo Testamento da referencia a que la persona que muere en Cristo inmediatamente es transportada o es trasladada al paraíso.
Y el que muere sin Cristo inmediatamente es transportada a operaciones. ¿Deja de estar preso una persona porque está encerrada en operaciones o hasta que llega al sistema penitenciario y está preso? Por supuesto que desde que está ahí, o sea, el infierno, pero ese es un tema que se los voy a dar un día de estos, sobre el infierno en la actualidad, quiénes están ahí, aunque nadie quiere saber, ¿verdad? Yo no quiero conocer el infierno. Hay gente que hasta escribe libros que fueron al infierno, 21 días en el infierno, 7 días en el infierno, 3 días en el infierno, 2 horas en el infierno. No, yo quiero conocer el cielo en vida y después que parta de este mundo. Y no solo conocerlo, sino quedarme allá, porque hay gente que lo ha conocido, ha ido allá y se han perdido. Pero quiero que observen este asunto que la iglesia necesita retomar. Jesucristo se le aparece a los 11 apóstoles, que eran líderes, sin duda, no eran columnas de la iglesia. Y Jesús se apareció a los 11 mismos, dice la Escritura. Pero vea qué importantísimo este asunto. ¿Qué estaban haciendo los apóstoles cuando se les aparece Jesús? Estaban sentados a la mesa. Ellos estaban sentados a la mesa. ¿Y qué es lo que hace una persona cuando está sentada? ¿Ah? ¿Alguien sentado puede avanzar? ¿Alguien sentado puede conquistar? ¿Alguien sentado puede poseer? Sin duda que los apóstoles estaban en neutro, ¿no? Ellos están sentados y ya habían varios testimonios de que les habían dicho a los apóstoles: vimos al Señor. María Magdalena, María, la madre de Jesús, había ido y otros no habían venido y habían dado testimonio de que Jesucristo había resucitado. Pero los apóstoles hablaban de la resurrección. Los apóstoles predicaban de que Jesucristo iba a morir y de que Jesucristo iba a resucitar al tercer día. Ellos predicaban de eso, ellos enseñaban de eso. Jesús se los mencionó muchas veces a ellos: muchachos, yo voy a padecer en mano de los ancianos, en mano de los pecadores. Me van a matar, pero yo voy a resucitar al tercer día. En otras ocasiones Él les dijo: es necesario que yo padezca en manos de pecadores, pero voy a resucitar al tercer día. Destruyan este templo y en 3 días yo lo voy a levantar. Muchas veces Jesús hizo mención de que Él iba a morir y que iba a resucitar. Él lo dijo varias veces. Pero ¿quiénes fueron los que más escucharon ese mensaje? Los discípulos, los apóstoles. Fueron los que más escucharon ese mensaje. Se los dijo en privado, se los dijo en público, se los dijo en parábolas. Pero ellos recibieron el mensaje, pero a la hora de ponerlo en práctica, ¿qué fue lo que sucedió con ellos? Mire qué importantísimo. Los apóstoles hablaban de la resurrección, hablaban de echar fuera demonios, hablaban de sanar enfermos, sanaron enfermos, echaron fuera demonios, resucitaron muertos, porque ellos fueron encomendados. Jesús los mandó a echar fuera demonios. Jesucristo les mandó a resucitar muertos. Ellos vieron resurrección de muertos. Incluso ellos presenciaron cuando Jesucristo resucitó a varios muertos. Ellos estaban presentes cuando Jesús resucitó a Lázaro, ¿sí o no? Ahí estaban los apóstoles cuando Jesús resucitó a Lázaro, y Jesús dejó que Lázaro se pudriera, que se tardara 4 días. Y déjeme decirle que a Lázaro se lo comieron los gusanos. Lázaro debe de haber estado apestoso, que hasta dice la Escritura que cuando él dijo: quiten la piedra, ellos le dijeron: no, maestro, ya hiede, ya está hediondo. Y una persona, para que se descomponga o para que hieda, tiene que estar descompuesta, ¿no? Bueno, algunos que no usan desodorante lo entendemos, pero el asunto es que Lázaro estaba requete muerto. Según se dice, los judíos tenían la creencia de que había que esperar 3 días, porque habían personas que habían
la que hoy le llaman catalepsia, que ese es un demonio, ¿no? Igual que el sonambulismo y todo ese asunto, esos son demonios. Pero Jesucristo permitió que Lázaro tardara 4 días. ¿A quién quería convencer Jesús de que los muertos sí resucitaban y no importaba el estado en el que estuviesen? ¿A quién le quería Jesús transmitir esa convicción? A los suyos. Jesucristo, ellos vieron cuando resucitó al hijo de la viuda de Naín. Ellos vieron las resurrecciones que Jesús hizo, pero la más magistral fue la de Lázaro. Jesucristo lo resucita de 4 días. Pero ojo y oído, cuando les toca poner en práctica el mensaje que han recibido, se aplazaron en el examen. Llegaban y le decían: hemos visto al Señor, Jesús resucitó. Y ustedes están locos. Si yo vi cómo lo desfiguraron, si yo vi cómo le quedó el rostro, si no había parecer, si quedó irreconocible. ¿Lo viste, Pedro? Claro. ¿Y vos qué decís, Mateo? Si es que quedó, difícilmente iba a resucitar. O sea, tuvieron que haber conversaciones de los apóstoles de decir que Jesús, o sea, para ellos se perdió la esperanza, porque Jesús les dijo que iba a resucitar al tercer día. Ellos no lo ven, o sea, ellos no lo creen. Y aún llegaron varios. Jesús resucitó, pero no hay nada más catastrófico y más terrible que alguien que predique algo que no cree, o que enseñe algo que no cree. Y eso se mira diariamente en todo el mundo. Gente que predica de amor y no saben con qué se come. Gente que predica de unidad y no saben con qué se come. Gente que predica de el poder de Dios y no saben con qué se come. Pero mis amados, ¿Jesús puede resucitar a los muertos? ¿Jesús puede regalar riñones nuevos, pulmones nuevos, hígado nuevo, cerebro nuevo, huesos nuevos, médula nueva, páncreas nuevo? ¿Puede Jesucristo ponerle los 2 ojos a alguien que no los tenga? ¿Puede Jesucristo hacer que alguien que no tiene sus brazos, sus piernas, las obtenga? Por supuesto que sí. Pero ¿por qué la iglesia habla de un Cristo de poder, pero no lo conoce? Y vemos aún mucha gente que saben que Jesucristo va a venir, pero no lo están esperando. ¿Alguien entendió eso? Hablan de un Cristo y la gente está diciendo: Maranata, el Señor viene, Cristo viene, se aproxima la venida, está a punto de sonar la trompeta y ya la guerra se está dando, y que el Armagedón y que no sé qué y que no sé cuánto, y que se está levantando, ya se están viendo las señales, y la gente hablando de eso, pero no lo están esperando. Porque si estuviesen esperando a Jesús, no los detendría la lluvia, no los detendría la distancia, no los detendría el horario, no los detendría la pereza, no los detendría el cansancio. Estarían velando, estarían llenando sus lámparas de aceite, no estarían haciendo aquello que hacen allá a escondidas, supuestamente a escondidas. Pero vemos dentro del pueblo de Dios haciendo cosas incorrectas y están esperando a Jesucristo. Yo les aseguro, si les pregunto a todos ustedes que están aquí esta noche y les digo: ¿ustedes creen que Jesucristo va a venir? Yo les aseguro y les digo: levante la mano. Ninguno se queda con la mano caída. Todo mundo levanta la mano. Pero ¿cómo es que dice el dicho? Del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Cómo yo voy a saber
¿O voy a convencer al Señor que yo lo estoy esperando? Yo voy a preparar mis vestiduras. Yo voy a preparar mi espíritu, voy a preparar mi alma, voy a preparar mi corazón, sabiendo de que Él va a venir. Y ese espíritu de incredulidad, déjeme decirle que es un espíritu terrible y cuidado y más peligroso que el diablo. Porque a Satanás usted lo ata y lo echa afuera en el nombre de Jesucristo. Usted reprende al diablo y el diablo se tiene que ir. Pero Jesucristo le dijo a los apóstoles en determinado momento: la incredulidad no sale si no es con oración y ayuno. Solo la oración y el ayuno puede sacar la incredulidad. Cuando nosotros leemos el libro de los Hechos y leemos los evangelios, nos vamos a encontrar con unos hombres de la iglesia que casi todo el tiempo estaban en oración y en ayuno. Tenían agenda, tenían agendado tiempo de oración, tiempo de vigilia, tiempo de estar leyendo la palabra. Ellos tenían agendado. Pero sabe que hoy en día hay gente que incluso dice: y hoy es jueves, no me acordaba que era jueves. Y es que hoy es domingo, no me acordaba que hoy era domingo. Ahora ya es tarde, ¿por qué voy a ir a hacer? Sí, tenemos gente dentro de la iglesia que se le olvida el día que hay servicio. Pero no se le olvida el día que tiene que ir a trabajar. Está pendiente de lunes y ya no se diga el día de pago. Pero de Dios, de ese Dios que predican, de ese Dios que hablan, de ese Dios que enseñan: me habían dicho que el ayuno me tocaba hoy. Señor, se me olvidó que había que hacer ayuno. Perdóname, Señor. Se me olvidó que había culto. Y yo estoy hablando verdad. Se me olvidó que era jueves. Se me olvidó que era cierre de ayuno. Se me olvidó los compromisos con Dios. Se olvidan. Se olvidan. ¿Y por qué no vino a la iglesia? Es que estaba muy fuerte la lluvia. Y cuando lleva fuego, se va a quedar en la casa. Hacía mucha calor, hace más calor en el infierno. En el infierno ni siquiera piden un vaso con agua. En el infierno dice que solo quieren sentir, el rico solo quería sentir el sabor del agua, la punta del dedo, solo quería sentir el sabor. Qué gusto tenía el agua. Y usted hasta se la bebe con azúcar, con pinol, con limón, con café. Usted decide de qué manera se bebe el agua aquí. Pero ojo y oído, ¿cuántas veces Pedro le dijo a la gente: el maestro se va a morir, se va a entregar su vida? No queremos que eso pase. A tal punto que Pedro llegó un momento que a Jesús le dijo: no, maestro, no mueras. No vayas a la cruz, no dejes que te maten. Y Jesús tuvo que decirle: apártate de mí, tarado. Bueno, Satanás, es lo mismo. Incluso cuando llegó Judas y lo besó y lo saludó, todavía Pedro sacó el machete, la cutacha que andaba, porque no quería que Jesús muriera. Porque ellos sabían que si a Jesús lo entregaban en manos de los líderes aquellos, ellos sabían que Jesús era hombre muerto. Pero mi gente, ¿qué sucedió cuando se llegó la hora de poner en práctica el examen? Se aparece Jesús y los encontró sentaditos. El Señor no llamó a la iglesia para estar sentada.
El Señor, y hay algunos que se la compran mecedora para llegar más rápido. El Señor no compró, no dio su sangre, ni entregó su cuerpo a la laceración para que nosotros estemos sentados en la iglesia, en la casa y en cualquier otro lugar. El Señor quiere que la iglesia avance y Él sigue reprochando la incredulidad. Se les apareció Jesús y aquí Cosiodoro de Reina y Cipriano le bajan el toque y ellos dicen y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Déjeme decirle que Jesús no llegó, muchachos. Ay, ustedes sí son, no creyeron lo que les dije. Jesús, estoy seguro que los levantó y todavía venían cayendo. Les reprochó su dureza de corazón y su incredulidad. ¿A quiénes? ¿A quiénes? ¿A quiénes? A sus apóstoles, a los 11 mismos, o sea, los que habían estado con Él en la cena, los que habían oído, pero ellos hablaban de la resurrección, ellos hablaban del poder de Jesucristo, pero cuando tenían que manifestarlo, no lo manifestaron. Entonces viene Jesús y les da una exhortada y les reprende, o sea, les dice a ellos, incrédulos, duros de corazón, ¿por qué no han creído a los que dijeron que yo había resucitado? ¿Cuántas veces se los dije? ¿Y cuántos de nosotros hemos oído, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre? Sí es cierto, pero me quiero quedar sentado frente al televisor, ¿y qué fue? Me quiero quedar sentado frente a la computadora, ¿y qué fue? Siga, siga. Pero una cosa le voy a decir. Un día sí va a sonar la trompeta y gente así solamente va a escuchar la noticia, no va a ser la noticia. ¿Escuchó? Un día solo va a escuchar la noticia, no va a ser la noticia, y eso se va a dar. O sea, van a haber muchas personas que solo, porque lo están dejando para después. Sí, yo sé que el Señor va a venir, pero no viene ahorita. Sí, yo sé que el Señor va a venir, pero no viene ahorita. Mira, amanecí tranquilo. Decían que venía en el 2000 y no vino. Decían que en el 2012 era el fin del mundo y no fue. Entonces, además, los científicos están diciendo que para el 2050 y no sé cuánto va a suceder tal cosa. Los científicos. ¿Cuántos científicos van a ayudarle al anticristo a ponerle el chip, a ponerle la marca a la gente en la mano derecha y en la frente? Pero mire qué tremendo esto. Jesús se aparece y los reprende porque los halló sentados. Vamos, diga, no es tiempo de estar sentado. Como que lo cree, no es tiempo de estar sentado. Sentado no se avanza. Necesitamos caminar, necesitamos trotar y necesitamos correr. Porque el Señor no nos salvó para que nosotros estemos encerrados en casa. El Señor nos salvó para que nosotros estemos sentados, sin parir, sin dar fruto. El Señor nos salvó para que nosotros salvemos a otros. ¿Qué hubiese sido de la humanidad si los 11, después que el Señor los levanta y los reprende, qué hubiese pasado si ellos hubieran dicho, no, tremendo, ¿verdad? Como el maestro nos dijo, fue regañada la que nos dio. Sí, qué tremendo. Y bueno, ¿y mañana qué hacemos? Vamos, diga, no es tiempo de estar sentado. Tenemos que avanzar. Y mire lo que dice el verso 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿A quién le vamos a predicar el evangelio? A toda criatura. ¿Quién comprende las criaturas? ¿Quiénes son las criaturas?
A ver, los de la escuela evangelística, ¿cuáles son las criaturas? Todo lo creado. Hasta Satanás es criatura. Y la Biblia dice que tenemos que anunciarles a las potestades el poder de la iglesia. Y ya Satanás y sus huestes conocen lo que dice la Escritura, que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, contra cualquier iglesia, contra la iglesia de Jesucristo que esté haciendo su voluntad, contra la iglesia que esté haciendo lo que Él ordenó, lo que Él mandó. No contra la iglesia. Hay muchas iglesias, hay muchas religiones, hay muchas denominaciones, pero la iglesia de Jesucristo se caracteriza y se conoce, huele a Cristo, se asemeja a Cristo y no se confunde. La iglesia de Jesucristo, el Señor la observa, puede estar entre miles, en Cantares dice que su amado no se le confundía, sabía dónde estaba. La iglesia del Señor, Él sabe dónde está, pero déjeme decirle, la iglesia del Señor es poquita. Solamente la tercera parte. ¿Sabe usted que cuando yo no era cristiano y yo leía la Biblia, yo me ponía a pensar y yo decía, hombre, tanto que dicen tener la verdad, los mormones dicen que ellos son los verdaderos, los adventistas dicen que ellos son los verdaderos, los testigos de Jehová dicen que son los verdaderos, los apostólicos dicen que son los verdaderos, los de la fe Bahá'í, los de la cientología, los de no sé qué, los de no sé cuánto. Pero yo decía, ¿y cuál será la verdadera iglesia del Señor? ¿Cuál será? Porque usted le pregunta a cualquier persona de cualquier religión y le va a decir, nosotros tenemos la verdad, nosotros tenemos la razón. Y usan muchos de ellos la misma Biblia que nosotros usamos. Pero la iglesia del Señor se caracteriza por obedecer lo que Jesús estableció. Yo tenía ese conflicto dentro de mí. Yo decía, ¿cuál es la iglesia verdadera? Y cuando el Señor me llama y me convence, su Espíritu Santo, y Dios tuvo misericordia de mí, metió sus manos limpias en lo más sucio y me sacó y me dio mitra nueva, ropa nueva, calzado nuevo y puso anillo en mi mano. Entonces el Señor me abrió el entendimiento para yo entender cuál era la iglesia. Estaba dentro de la iglesia cristiana. Me llevó la joven que me llevó a la iglesia. Cuando ella me llevó a la iglesia, yo todavía iba entrando al templo en la iglesia de Dios. Yo todavía iba entrando y déjeme decirle que yo llegaba todavía con el crucifijo. Y iba entrando y yo siempre le hacía, si no te bajas, te corta el palo. Siempre llegaba y ella me decía, no hagas eso. ¿Y por qué? Le decía. Es que eso, me dice, es una cruz invertida. Y yo, pero es que es costumbre mía, no andes haciendo eso. Eso es una blasfemia. Y yo no sé si usted ya sabe que el persignarse es una cruz al revés. Que según ellos, según los satanistas, los Illuminati, los masones y todos estos tipos que veneran y adoran la cruz, lo que ellos están diciendo es eso, de que el cristianismo va a caer y que Satanás derrotó a Jesucristo en la cruz. Por eso ellos utilizan el símbolo del rayo. Entonces, cada vez que se persina, está blasfemando contra el Señor. Y si no, usted haga la prueba. ¿Cuántos se saben persinar aquí? ¿Se sabían persinar? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué iglesia más santa esta? Solo 5, 6 por ahí. Yo me persinaba. Incluso hacía la cruz celta y la cruz invertida. Por la señal de la Santa Cruz, líbranos, Señor Dios, de nuestros enemigos, y después en el nombre del Padre, el Hijo. Pero al persinarse, está haciendo una cruz invertida. ¿Usted puede observar eso? Que la cruz es al revés.
O no me diga que la cruz no, ahora la hacemos hasta la rodilla. No. Pero el asunto es que yo lo que le quiero decir, yo llegaba a la iglesia y yo todavía me persinaba, yo todavía rezaba, yo todavía decía el creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Yo no entendía lo que estaba diciendo, pero yo todavía estaba dentro de la iglesia, todavía me daba miedo quebrar las imágenes, todavía me daba miedo a mí quitarme los rosarios, porque yo decía, ¿y si es pecado? ¿Y si Dios me castiga? Y Dios guarde que a mí me hablaran de que María había tenido más hijos. O sea, para mí eso era estando, pero le estoy hablando dentro de la iglesia. Todavía tenía mis reservas. Todavía había aquel respeto cuando yo miraba a las monjas, no sabía que eran las concubinas de los curas. Todavía había aquel respeto en mí. Cuando yo miraba a los curas, todavía había aquello. Y estaba dentro de la iglesia. Y sabe usted que hay gente que dentro de la iglesia todavía tiene su respeto y su reverencia hacia el catolicismo. Porque piensan que es iglesia del Señor. Y yo le voy a decir una cosa. Y voy a ser honesto con ustedes y con los que nos vean, que vean este video. Dentro de la iglesia católica, nadie se va a salvar. Por eso muchos de ustedes, a mí y a muchos de ustedes, Dios nos sacó de allí. Porque si el Espíritu Santo le hablara, lo sacara de allí. Por eso muchas monjas hoy son cristianas. Muchos sacerdotes, papas católicos se convirtieron al Señor. Obispos, cardenales, religiosas, religiosos, se convirtieron, salieron de allí, porque la orden de Dios es salir de allí. Pero, ojo y oído con este asunto. Los apóstoles estaban hablando de un Cristo que no creían, y eso está pasando con la iglesia. Por eso no estamos viendo lo que vio o la orden que dio el Señor. La iglesia verdaderamente no está predicando el evangelio del reino. No están predicando el mensaje que Jesús dejó. Pero yo estando en ese conflicto y en ese asunto, me voy a la palabra del Señor. Y este pasaje a mí me quebró. Me hizo 1000 pedazos. Me quitó la venda. Me quitó las cataratas de los ojos. Y observe qué hace la iglesia de Cristo. Verso 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Qué tiene que hacer la iglesia de Cristo? Predicar el evangelio. ¿Y ir a dónde? En todo el mundo. ¿Y qué comprende todo el mundo? ¿Ah? Todo lo que existe. O sea que usted y yo tenemos que vernos en las plazas, en los parques, en las calles, en las cárceles, en los hospitales, en los ríos, en las comunidades, en todo lugar. La iglesia de Jesucristo tiene que andar obedeciendo la voz de su maestro. Amén. Id por todo el mundo. La iglesia de Cristo va por todo el mundo y se preocupa por predicarle el evangelio a toda criatura. La verdadera iglesia de Cristo no está tranquila sentada. Se inquieta. Siente desesperación porque tiene que cumplir con la orden que el Señor le ha dado. Busca cualquier pretexto para dar a conocer a Jesús. Se lo tengo que repetir. Deben de tener esa inquietud. Deben de tener ese anhelo y buscar cualquier pretexto para dar a conocer el evangelio. ¿Cómo así, pastor? ¿Qué hace alguien cuando está enamorado? Un hombre o una mujer enamorado. Hasta se tatúan algunos sin saber que se van a quedar con él o con ella. Se ponen pulseras. Vos vas a andar la mía, José, y Tomás. Vos andás la mía, María. O sea, María anda a José y José le da a María que ande el nombre de José. Porque están enamorados.
Y cuando alguien está enamorado, se despierta soñando. O sea, sueña con esa persona, se despierta pensando en esa persona. Sus pensamientos, está desayunando y ahí está esa persona. Almuerza, cena, está en el baño, donde ande, donde esté en el trabajo y no tiene tranquilidad. Y hasta se llega a alcanzar un nivel que se mira en todos lados. Hasta en el agua la ve. Mira un taxi y dice, me pareció verla o verlo, ¿no? Lo conoce. Y cuando esté enamorado, busca cualquier pretexto porque es la iglesia. Y yo no sé si usted me está entendiendo este asunto. O sea, cuando esté enamorado, busca cualquier pretexto. Antes, cuando no habían celulares, ¿no? ¿Cuáles eran los chats? ¿Cuáles eran los mensajes? Escribí un papelito o le metía en la mochila, ¿no? Me contaban a mí. Esos eran los chats de antes. O se ponía en la mano y ahí andaba. ¿Por qué? Porque buscaba cualquier pretexto para expresar ese amor, para llamar la atención. No hallaba dónde ponerse para que lo viera, para que la viera. Se bañaba en la madrugada a la hora que fuera para ir a hacer la visita, no importa si estaba agitado. Y Dios guarde que iba a ir con mal aliento, aunque sea orégano comía, pero quería que le sintiera buen aliento. Porque estaba enamorado. Entonces, cuando alguien está enamorado de Jesús, Jesús se le sale por los poros. Jesús se le sale en la mirada. Su forma de hablar no habla de otra cosa más que de Jesús. Busca cualquier pretexto para darlo a conocer. Demuestra que está enamorado. En todos lados está Jesús presente. Porque está poniendo en práctica la verdadera iglesia. Vaya pesándose si usted es iglesia del Señor. Pero si ni siquiera el que está sentado a la par suya le habla de Cristo, usted no es iglesia del Señor. Porque no le interesa lo que le interesa a Jesús. El negocio del Padre son las almas. Se tiene que buscar cualquier pretexto. Yo tengo una costumbre y los billetes que son de papel, que no son de esos plásticos, ¿no? Siempre, yo no sé si a usted le ha salido alguno, sonríe, Jesús te ama. Hoy llegaron a instalar el internet a la casa y me dice el muchacho, ¿y qué nombre le va a poner? Y le dije a él, ponga Jesús es mi Señor. ¿Cómo le pongo? Jesús es mi Señor. Y el hombre viene y dice, bueno, Jesús es mi Señor. Amén, dije. Cualquier pretexto para hablar de Cristo. Cualquier pretexto. Regálame tu contraseña. En todo está Él. Pero el que no es iglesia del Señor le importa un comino hablar de Él o no hablar de Él. Le da lo mismo. Se acuesta sin Cristo y se despierta sin Cristo. Pero el que verdaderamente es iglesia del Señor va por todo el mundo, o sea, por todo lo que existe, da a conocer a Jesús. ¿Cuántos de ustedes tienen plagado su WhatsApp, su Facebook, su Instagram de fotos de ustedes, pero ni una sola que mencione a Cristo? Promoviéndose usted. Usted no es la importante, usted no es el importante, Él es el importante. Tenemos que buscar cualquier pretexto. ¿Alguien me está entendiendo? Porque la orden de Él, vayan y prediquen a todo el mundo. ¿Solo a los ricos? ¿Solo a los que nos caen bien? ¿Solo a los que piensan igual que nosotros? No, a todo el mundo. Vamos, diga a todo el mundo. Prediquen el evangelio. Fue una orden de Él. Predíquenle a todo mundo y a toda criatura, hasta las plantas, los animales necesitan el evangelio, porque la creación misma está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Usted se imagina cuánta gente está pegando el grito al cielo, que no hay lluvia y que no sé qué, y que la cosecha y tengo el maíz sembrado y que tengo frijoles y que voy a perder y invertí tanto. ¿Qué pasaría si usted va y se para en ese arado, se para en esa huerta y le dice, ¿usted quiere conocer al Dios que yo conozco?
Le voy a enseñar el Dios al que yo le sirvo. Usted tal vez ya le pidió a San no sé quién, a San no sé cuánto, le pidió a no sé qué, pero no le ha pedido al que resucitó. Y yo le voy a enseñar que el que resucitó, ¿cuánto pretende sacar aquí de cosecha? Tanto, pues en el nombre de Jesús, tierra produce, y ese maíz no se va a quedar, ese maíz va a cosecharse. Y me manda chilotes que voy a hacer un guiso. ¿Qué va a pasar con ese varón? ¿Qué va a pasar con esa persona cuando se dé cuenta que usted soltó una palabra? La tierra tiene que producir. Yo lo he visto. Yo lo he visto. Pero ¿cuánta gente? Búsquese un buen ingeniero. Mire, échele un buen pesticida, insecticida, échele un buen, échele urea, échele no sé qué, échele hasta melaza que come el ganado, échele a ver si. Pero la tierra tiene que producir. La tierra necesita ser liberada porque fue maldita por la desobediencia, pero puede ser bendita por la obediencia. Dios dice que no habrá, que la tierra no será, es estéril cuando es maldita la persona, cuando es un hijo del diablo que le roba a Dios. Pero cuando usted es bendito, usted tiene que hacer que la tierra produzca. La tierra tiene que producir entonces toda la creación. Y usted se puede ganar a alguien a través de eso. Yo no tengo tiempo de paseo. Donde voy, aunque vaya de paseo, siempre tengo que hablar del resucitado. Siempre, siempre tengo que dar a conocerlo, porque es una orden. Entonces, la iglesia verdadera, ¿cuál es una de las características que tiene? Predica el evangelio. ¿En qué momento? En todo tiempo. Lo anda manifestando en todo tiempo. En todo tiempo. Predicad el evangelio. Vea el verso 16. Les dice él: el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿El que qué? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, una de las características de la iglesia del Señor es que vive bautizando gente después que les predica. Creen. ¿Y quién puede bautizar? ¿Solo el pastor? No. Si usted anda allá en el José Benito, en algún lugar, y alguien acepta a Cristo y le dice: yo quiero ser bautizado, usted no le diga: voy a llamar al pastor, voy a esperar que venga el pastor. No, no haga eso. Usted es discípulo, usted también puede bautizar. La orden es para todos los creyentes en Jesucristo. ¿Cree usted en Jesucristo? Entonces usted puede bautizar. ¿Pero a quién? A todo mundo. Al que crea. ¿En quién? ¿Cuál es la pregunta que le tiene que hacer a la persona? ¿Sos casada? Ya no hablas malas palabras. Y te vas a congregar en mi iglesia. ¿Qué dijo él que le tenía que preguntar? ¿Qué le dijo el eunuco a Felipe? Aquí hay agua, le dice, que impide que yo sea bautizado. Y Felipe le dice: si crees de todo corazón, mijo, bien puedes. Aquí hay agua. Qué hermoso, ¿no? Aquí hay agua, le dice. ¿Y qué impide que yo sea bautizado? Y ojo y oído que el Señor preparó el agua, porque dice la Biblia que fue en un desierto donde Felipe lo alcanzó. Pero le dice: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces Felipe le dijo: mira, bueno, lo primero que tenés que hacer es que tenés que ir a mi iglesia. Lo segundo, tenés que ir a recibir charlas los días tales, prebautismales. Lo otro es que te tenés que poner a cuentas y por favor, el bautismo no es mágico. El bautismo no cambia a nadie. El bautismo es un paso de obediencia. Es un primer paso de obediencia que usted cree y acepta al resucitar. Entonces el Señor, la verdadera iglesia, bautiza no a gente ignorante que no lo conoce ni lo entiende, sino a la gente que cree en Él. No a incrédulos, a gente que cree. A los que creen, al que creyere. ¿Y quién está hablando aquí? Jesucristo le dice: el que creyere, le dice a la iglesia, y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será
condenado. Entonces, ¿cuál es la pregunta que usted le tiene que hacer? Giselle, ¿crees en Jesucristo? Amén, bien puedes. Scarlett, ¿crees en Jesucristo? Bien puedes. Bien puedes. Elías, ¿crees en Jesucristo? Él todavía no está listo, pero ya fue presentado. No, bueno, vamos a poner a la mamá y al papá de testigo. No, tan locos. Ellos no pueden decidir por él en su fe en Cristo. Ellos pueden presentarlo. María y José presentaron a Jesús, pero a los 30 años el hombre se bautizó. ¿Habían bautismo antes de que Jesús se bautizara? Por supuesto. Los fariseos bautizaban, los saduceos bautizaban, los celotes bautizaban, los herodianos bautizaban. Todos tenían, bautizaban, pero Jesucristo tuvo que buscar el que verdaderamente fuera de la iglesia, el que había establecido el Señor. Entonces, el que creyera y fuera bautizado. Entonces, la verdadera iglesia del Señor, ¿qué requisito le pone a la gente para que sea bautizada? Creer. Pero mucha iglesia mezclada con el romanismo le pone pretextos a la iglesia, o más bien a los hijos. No entran ellos, ni dejan entrar a los que están entrando. Es que vos no te podés bautizar porque tal cosa. Es que nosotros hemos bautizado gente hasta borracha. ¿Sabe que nosotros podemos estar en una campaña y si hay 100 personas que aceptan a Cristo y ellos dicen, nosotros queremos ser bautizados, inmediatamente tienen que ser bautizados? Entonces la iglesia de Jesucristo no pone pretextos, bautiza. Al que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, ¿a quién debemos bautizar? Al que cree. Al que cree. Esto es individual, al que cree. Y luego dice la iglesia verdadera, y estas señales seguirán. ¿A quiénes van a seguir estas señales? A los que creen. Estas señales van a seguir a los que creen. En mi nombre, dice él, echarán fuera demonios. ¿Qué tiene que hacer la iglesia verdadera? Echar fuera demonios, no calmar los demonios, no apaciguar los demonios, no sacar un demonio grande y meter un demonio chiquito. No es sacar un demonio chiquito y meter un demonio grande. Eso es lo que hacen los exorcistas y los curanderos, que invocan un demonio mayor y sacan al demonio de menor jerarquía, correcto. Eso es lo que hacen los exorcistas. Pero el asunto es que los que creen en Jesucristo, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros, ¿quién? Ustedes. Los que creen, todos. Lo que pasa es que igual la mezcla, por eso es importante que usted tome la escuela evangelística, la mezcla de la religiosidad con el cristianismo, le han puesto a la gente que hay ministerio de liberación, ministerio de sanidad, ministerio, no, el echar fuera demonios es para todos los creyentes, para todo el que cree. Así que usted no se le corra a los demonios, ni mande a llamar. Y aquí en la iglesia, ¿quién tiene el ministerio de liberación? Si usted cree en Jesucristo, usted puede echar fuera demonios. No se les corra. Y Dios permita que se manifiesten demonios en su trabajo, cuando vaya en el bus, cuando vaya en el urbano, cuando vaya en el avión, cuando vaya al mercado, cuando vaya, que se manifiesten los demonios y que le pongan la mirada a usted para que usted los eche fuera. Tiene que ser. Es que mientras no lo experimente, usted va a creer que no es para usted. Es que usted se queda sorprendido cuando usted lo hace en el nombre de Jesús. Claro, pero si cree en Jesucristo, de hecho, cree que lo está viendo en todo lo que hace. No es que va a andar haciendo cosas incorrectas. Pero en mi nombre, dice él, echarán fuera demonios. ¿Sabe usted que ojo y oído con esto? Y es válido aclararlo. Hay gente que para echar fuera demonios, hay gente
que para echar fuera demonios no lo hace si no anda aceite. Y trajiste el aceite y se endemonió. Trajiste el aceite. No, la Biblia no dice que a los endemoniados hay que echarle aceite. A los enfermos sí, pero a los endemoniados no. Usted no necesita aceite para echar fuera demonios. Lo que necesita es ¿qué? El nombre. El nombre. Entonces el aceite, usted, porque hay gente que para todo quiere andar aceite, incluso caminan como escapulario, la pichinguita de aceite, para echar fuera los demonios. No, usted solamente los va a echar fuera en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ¿por quién no echarán vuestros hijos? O sea, es en el nombre. Él habló claro y él dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Entonces, imagínense que usted se le pare a un endemoniado que viene encima y usted le dice, un momento, yo creo en Jesucristo para llegar al cielo. Y yo creo en Jesucristo. Y como creo en Él, en su nombre, te echo fuera. Sal de ese hombre, sal de ese niño, sal de esa mujer, sal de ese lugar. Y él va a decir, amén, amén. Se tiene que ir, porque es palabra de Dios, es en el nombre de Jesús. Y los demonios son respetuosos de la palabra. Satanás le tiembla a la palabra. Satanás le tiembla al nombre de Jesús. Los demonios le tiemblan al nombre de Jesús. No es que tiene que hacer el gran show y ahora, como dice la palabra, en este momento, y nos ponemos de acuerdo con Pedro, con Lucas, con Marco y con Juan. Señor, no haga show, no haga circo. Usted solo le va a decir en el nombre de Jesús. No lo entreviste. No lo entreviste. Ninguno de los apóstoles entrevistó demonios. Solo Jesús preguntó una vez. Y Jesús sabía quién era el que estaba dentro. Sabía que era una legión. Si él mismo los había mandado a sacar a patadas con el arcángel Miguel y los ángeles. Él los conoce. Eso no tiene una explicación. ¿Por qué Jesús le pregunta cómo te llamas? Porque Jesús sabía todo, ¿no? Sabía hasta los pensamientos de la gente. Ningún apóstol anda entrevistando demonios, ninguno. No encontramos otro pasaje que sustente. Pero hay gente que, ¿cómo te llamas? ¿Y cómo entraste? ¿Y cómo saliste? ¿Y cómo te llamas? ¿Tu número de cédula? No. Usted solo le va a decir en el nombre de Jesucristo de Nazaret, sal de ese hombre, sal de esa mujer. Te ordeno en el nombre de Jesús que salgas, porque ellos saben que en el nombre de Jesús, cuando ellos escuchan el nombre de Jesús, es el nombre que está escrito que se doblará toda rodilla. Entonces, en mi nombre, la iglesia del Señor, ¿cómo echa fuera a los demonios? En el nombre de Jesús. No usa pasote, hierbabuena, no usa la astilla de la cruz de Cristo, no usa aceite de Israel, no. ¿Sabe que yo he visto gente cristiana que incluso van a Israel o anhelan ir al pueblo de Israel y le dicen, trae agua del río Jordán, trae arena? Y la gente va y dice, y se siente la presencia. Mentira. Y que tráiganse de allá, no. Eso es ritual. Entonces los cristianos tenemos que saber que en el nombre de Jesús, ni siquiera tener abierta la Biblia con el Salmo 91 va a echar fuera a los demonios. Entonces, la iglesia verdadera en el nombre de Jesucristo echa fuera los demonios. La iglesia de Jesucristo habla nuevas lenguas, lenguas de fuego, lenguas angelicales, lenguas de guerras y lenguas de idiomas. Porque va a llegar un momento, porque yo le digo, la iglesia que el Señor dejó fue una iglesia de fuego.
Y la iglesia que Él viene a buscar es una iglesia de fuego. Él no viene por una iglesia desnutrida. Hay gente que dice, el Señor no viene por una iglesia, viene por una iglesia sin arruga y sin mancha. No importa que esté arrugada, pero si está llena del fuego del Espíritu Santo, si está llena y cumpliendo lo que Jesús dejó establecido, va para arriba. ¿Escuchó? Pero la iglesia del Señor tiene que hacer lo que Jesús, esta fue una orden que Él dejó. Bautícenlos. Echen fuera demonios, hablen lengua. O sea que va a llegar un momento que la iglesia del Señor, porque el evangelio va a ser predicado en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Ni Facebook, ni WhatsApp, ni Instagram, ni la radio, ni la televisión, ni los satélites, nada. Hay lugares donde el evangelio todavía no ha entrado. Todavía no ha entrado. Porque si el evangelio ya hubiera sido predicado en el último rincón del mundo, la trompeta ya hubiera sonado. Y la señal más grande que Jesucristo viene en el momento que la trompeta va a sonar es cuando la última persona en el mundo, la última cultura reciba el evangelio. Entonces vendrá el fin. Porque es una señal inequívoca que Jesús dijo: y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Allí va a ser donde vamos a escuchar ese chofar del cielo y poder decir: venga acá, amada mía. Allí es cuando va a ser glorioso. Yo le digo algo: no se quede, no le conviene. Los gentiles no se van a salvar en la gran tribulación. Son los primeritos que van a adorar a la bestia y ya tienen el muñeco listo. Así que la iglesia del Señor va a llegar un momento que va a ser, o sea, que va a hablar idiomas que ni siquiera ha estudiado, idiomas, dialecto y todo ese asunto, ¿no? ¿Qué hace la iglesia del Señor? Tomarán en las manos serpientes. ¿Cómo es ese asunto que tomarán en las manos serpientes? Porque la iglesia enfrenta. Los verdaderos cristianos no son amados por el mundo. A un cristiano que lo aplauden, lo ovacionan y lo mantienen chinchineando, no es un verdadero cristiano, porque Pablo dijo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Así que si usted lo aplaude todo el mundo, déjeme decirle que su cristianismo está en duda. Pero el verdadero cristiano todos los días lo quieren crucificar, lo quieren matar. Y por eso antes se utilizaban mucho, ¿no?, las serpientes en las alcobas, buscaban la manera de quererlos matar a los misioneros, pero las serpientes no tenían, y las serpientes también representan a los demonios. Entonces dice: tomarán en las manos serpientes. Hay gente: no lo toques, porque tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Porque a los verdaderos cristianos, o sea, se practicaba mucho de eso, y todavía se da, de que a muchos cristianos los han querido envenenar. Les han querido dar cosas mortíferas para matarlos de diferentes maneras. Y muchos se han convertido producto de eso, porque estaban esperando verlo caer tirando espuma. Y al ver lo que comió y disfrutó y hasta eructó, entonces dicen: el Dios que este tiene es verdadero. Pasó con Pablo. A Pablo lo agarra una serpiente, lo muerde, y Pablo solo se la sacudió. Y ellos ya vienen y miran que la serpiente, más bien se murió ella cuando lo picó a él. Y inmediatamente dice la Biblia que dijeron que este era un dios, que Pablo era un dios, porque miraron que la serpiente, y era venenosa. Ellos estaban esperando ver a Pablo inflamarse y caer muerto. Pero muchos de los cristianos hoy en día los picó el COVID y los mató. Pero los cristianos verdaderos, que habitan, no que visitan, que habitan al abrigo del Altísimo, moran bajo la sombra del Omnipotente, no temerán al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni a pestilencia que anda en oscuridad, ni a mortandad que en medio del día destruye. Yo le digo: faltan muchas pestes por venir, faltan muchas enfermedades por venir, faltan muchas desgracias por venir en el mundo. Pero nosotros, los verdaderos cristianos, no vamos a ser tocados por eso. No vamos a ser tocados por eso, porque vamos a estar bajo la protección. Él lo promete, ¿no? Tomarán en las manos serpientes,
Si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Y lo último dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Qué va a hacer sobre los enfermos? Pondrán su vacuna y sanarán. Pondrá su pastilla y sanarán. Pondrá su pomada y sanarán. Vieras qué buenísima esa pomada, es divina. Te la recomiendo. La iglesia verdadera tiene medicina del cielo gratuita, pero no la está usando. Mucha iglesia, vemos a mucha iglesia con diabetes, con cáncer, con VIH, con asma, con osteoporosis, con soplo en el corazón, con no sé qué, con no sé cuánto. Pero si usted tiene la medicina en sus manos porque cree en Jesús, usted cree en Jesús. Y si usted cree, usted tiene que hacerlo. Sobre los enfermos pondrán sus manos. El problema es que la gente tiene miedo a hacerlo, pero usted tiene que hacerlo. Anoche en el altar familiar estábamos haciendo el recuento de cuántos muertos Dios me ha permitido resucitar. Y había algunos que no me acordaba y Samuel dice, fulano de tal, y me recordó. Yo ya he visto resurrección de muertos. ¿Qué le quiero decir? Que las manos nuestras en Cristo son milagrosas. Nuestras manos pueden sanar. No es una opción, no es opcional. El Señor dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. No es un tal vez, no es un posiblemente. Tenemos que usar nuestras manos. Y les decía, antenoche tuve un sueño. Y en ese sueño yo me miraba predicándole a una gente y me decía el Señor, diles que impongan las manos sobre los enfermos que van a sanar. Por eso esta noche yo lo estoy terminando con esto. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Imponga sus manos sobre las personas que tengan dolencia, enfermedad. Imponga sus manos que el milagro va a ocurrir, la sanidad va a ocurrir y la gente va a creer producto de manifestar usted el milagro. En el nombre de Jesús. Diles que impongan sus manos. El Señor está interesado en tener una iglesia sana, porque si no, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Los apóstoles conmovían el mundo entero, dice la Biblia, trastornaban el mundo. ¿Por qué? Porque ellos manifestaban al Cristo resucitado. Entonces nosotros tenemos que imponer manos, porque también la Escritura lo dice en Proverbios 3. La Biblia dice, largura de días está en su mano derecha y riquezas y honra en su mano izquierda. O sea, Dios ya nos dio el poder de la sanidad, que sobre los enfermos pondremos nuestras manos y van a sanar. Vamos, levante su mano y diga, mis manos tienen poder para sanar en el nombre de Jesús. Es más, diga, estas manos van a sanar a todo aquel a quien yo se las ponga en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vaya, hágalo. Vaya, hágalo, que el Señor ya dio la orden. Diles que impongan las manos, que van a ver las sanidades. Imponga las manos y en el nombre de Jesús la sanidad va a ocurrir. La sanidad va a ocurrir. Imponga las manos. No titubee, porque no es su poder, es el poder de Dios. Es el poder del Espíritu Santo. Usted solo imponga las manos y el milagro va a ocurrir en el nombre de Jesús. Va a ocurrir. Imponga las manos. Si no puede ir, pero está largo, pastor, unja un pañuelo, unja una chaqueta, unja una gorra, una camisa, impóngale las manos y mándelo, como Pablo lo hacía, y va a ocurrir el milagro. Yo ya lo he visto, yo no sé, muchos de ustedes también lo han visto, de que llevan un pañuelo, una camisa o algo y el milagro ocurre en el nombre de Jesús. Así que, ¿qué hay en su mano derecha? Largura de días, largura de días, y en su izquierda riquezas y honra. Cuando agarre su dinero, cuando le dé gracias a Dios por su salario, por su pago, usted dele gracias, agárralo con la izquierda y dele gracias a Dios porque le proveyó, porque le puso recursos en sus manos. ¿Qué hay en la izquierda? Riquezas y honra. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra.